Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Marín, me acompaña Marisabel Aguirre Morales, somos estudiantes de la Facultad de Psicología tercer semestre de la Universidad Uniminuto. El tema del que les vamos a hablar el día de hoy es referente a la concepción y elección de un diseño de investigación. Bueno, para que haya un proyecto de investigación se deben plantear unas estrategias que se desarrollan para obtener la información que se requiere en una investigación, ya sea para responder a un planteamiento de un problema. También tenemos un propósito del diseño de investigación, que es responder a preguntas de investigación, cumplir unos objetivos de estudio, someternos a unas hipótesis o a unas pruebas de validación. Bueno, también hablamos que tenemos dos tipos de diseños de investigación, que son los experimentales y los no experimentales. Los no experimentales hablamos que son experimentos transicionales o transversales, y los experimentos longitudinales o evolutivos. Y en los experimentales hablamos en el experimento preexperimento, cuasi experimento o experimentos puros. En la parte del proceso cuantitativo están los tipos de diseño a disponer en la investigación, que está la investigación experimental, que se basa en los preexperimentos, experimentos puros y los cuasi experimentos. En la investigación no experimental están los diseños transversales, diseños longitudinales. En los diseños experimentales está la acepción general, que se refiere a elegir o a realizar una acción y después observar las consecuencias de dicha acción. La acepción particular se refiere al estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes supuestas pues a causa de los antecedentes para realizar las consecuencias de la manipulación. Esta tiene sobre una o varias variables dependientes, que son los supuestos efectos consecuentes dentro de una situación de control para el investigador. Está también el concepto de experimento, que quiere decir la situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, que son las causas de las variables, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Está la relación de variables independientes y dependientes, que empieza por el tratamiento, estímulo, influencia e intervención. Esto influye en la variable dependiente. El tratamiento psicológico, que se reduce y genera una depresión en la persona, y el tratamiento médico, que mejora, en este caso está el ejemplo de la artritis. Y un nuevo motor revolucionario que incrementa la velocidad del experimento que se vaya a realizar. Bueno, tenemos como primer requisito en un experimento la manipulación intencional de una o más variables independientes. Tenemos dos puntos, que sería variables independientes, que es la condición o antecedentes. ¿Qué significa? Que cuando estamos haciendo un proyecto de investigación buscamos como los antecedentes de por qué se da dicha situación, y la variable dependiente es como la condición es la condición consecuente, es decir, como las causas, sí, por decirlo de alguna manera, las consecuencias que se pueden plantear de acuerdo pues al proyecto de investigación que se está planteando. Bueno, la manera de manipular las variables independientes, habla sobre dificultades para definir cómo se manipulan las variables independientes, representación de conceptos teóricos en la realidad, por ejemplo, la conformidad, el poder, la motivación individual, la agresión, entre otras cosas, conceptos que requieren un enorme esfuerzo para poderse operacionalizar. Tenemos también una guía para sortear dichas dificultades, que pueden ser consultar experimentos anteriores, evaluar la manipulación, cómo se manipuló pues dichos experimentos, incluir verificaciones para la manipulación, o sea, incluir verificaciones anteriores de acuerdo a la manipulación que se le dio al dicho experimento.
También tenemos un segundo requisito de un experimento que mide el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente, como la recolección de datos cuantitativos. Está el tercer requisito de un experimento, que se basa en la validez interna, el grado de confianza que se tiene de los resultados del experimento y la manera en cómo se interpretan adecuadamente para que sean válidos, logrando así el control del experimento. En la parte de las fuentes de invalidación interna están las fuentes que atentan contra la validez interna de un experimento, y se refiere a cuánta confianza tenemos pues en lo posible de interpretar los resultados de los experimentos y pues que estos sean válidos. Y la validez interna, que se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay un control del mismo, y el control se basa eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. Bueno, el control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante varios grupos de comparación. Como mínimo se deben colocar 2 grupos para investigar. Hay una equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. El logro de equivalencia inicial dice que la asignación se da una asignación aleatoria al azar, es decir, una técnica de control muy difundida para asegurar la equivalencia inicial al ser asignados aleatoriamente los casos al sujeto o grupos que se van del experimento. Y también tenemos que tener una técnica de apareo o emparejamiento, en la cual consiste en igualar los grupos en relación con alguna variable específica, que puede ser influir de un modo decisivo en la variable dependiente. Bueno, también tenemos la tipología sobre los diseños experimentales. Se puede hablar sobre, primero, que se asigna a los grupos de participantes, se asigna unas letras a los grupos de participantes, se asigna, también por decir algo, una asignación al azar o aleatoria, un grupo G, que puede ser el grupo de sujetos o casos, un grupo X, que es el que va a dar el tratamiento o el estímulo a condición experimental, y un grupo O, que es el que va a hacer la medición de sujetos de un grupo. Están también los diseños que son los experimentales, los preexperimentales y los experimentos puros y los cuasi experimentos. Dentro del diseño preexperimental está el diseño de un solo grupo, cuyo grado de control es mínimo acerca de la investigación y generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Están los preexperimentos, que es el estudio de caso con una sola medición, y el diseño de preprueba y postprueba con un solo grupo de experimentos. En el diseño de experimentos puros se reúnen los 2 requisitos para lograr el control y la validez interna, que son el grupo de comparación, manipulación de la variable independiente y la equivalencia de los grupos. Bueno, acá hablamos del diseño, de acuerdo a lo que hablaba María Isabel en la parte anterior. Tenemos un diseño de postprueba, o sea, se reúnen 5 grupos, que va a haber uno de diseño de postprueba que es como el grupo de control, el diseño de preprueba, proprueba y grupo de autocontrol, diseño de 4 grupos de Solomon, es decir, que es la mezcla de los 2 grupos anteriores, y los experimentales y los de control. Tenemos un cuarto grupo, que sería el diseño experimental de series cronológicas múltiples. En esta serie cronológica, el diseño es en el que se efectúan el paso a paso varias observaciones y las mediciones sobre uno o más variables, de que ya sea experimental o no sea experimental. Y hay un quinto grupo, que es el que de manipulación de 2 o más variables independientes, en el cual influyen 2 o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. La validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento o situaciones no experimentales, así como a otras personas, casos o poblaciones. Se da la validez interna, que quiere decir la confianza en los resultados obtenidos.
Están los contextos generales de los experimentos, que son los experimentos de laboratorio. Este experimento es el que tiene un efecto en todas o en casi todas las variables independientes, influyentes, no concernientes al problema de investigación, el cual se manifiesta reducido en lo más posible. Y los experimentos de campo, que son los experimentos en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más variables. Están los cuasi experimentos, que son los sujetos, los que no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. También son grupos que están como intactos a la razón por la que surgen, y la manera como se integraron es pues de manera independiente o parte del experimento. Bueno, hay unos, por último vamos a dar como unos pasos para dar un experimento. Decidir cuántos grupos, cuántas variables independientes y cuántas variables dependientes deberán incluirse. Tenemos que elegir los niveles o modalidades de manipulación de los grupos independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. También debemos desarrollar instrumentos para medir la variable dependiente. Debemos de seleccionar una muestra de casos o personas de acuerdo pues al perfil que nos interesa estudiar, reclutar individuos que tengan pues la facultad, la facilidad y la motivación para elaborar dicho experimento, seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para manejar, para realizar una muestra, que tenemos que plantearnos unas hipótesis, unos objetivos y un planteamiento de investigación. Tenemos que plantear cómo vamos a manejar los casos o los participantes, es muy importante pues manejarlo. También debemos hacer unos experimentos puros, dividirlos al azar y emparejarlos con cuasi experimentos para analizar las propiedades de grupos intactos, y por último aplicar las pruebas de tratamiento y las postpruebas. Bueno, están los diseños no experimentales, que es acerca de la investigación no experimental, que los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en lo que solo se pueden observar algunos fenómenos en el ambiente natural para poderlos analizar más fácilmente. Bueno, diferencia entre un experimento y un no experimento. El experimento es, por decir algo, coloquemos como ejemplo, que vamos a colocar una plantita, y esa plantita le vamos a adicionar diferentes abonos para saber qué reacciones va a tener. Entonces, de acuerdo a esa reacción nos va a dar un resultado. Y el no experimento son por decir algo, las reacciones que tiene dicho proceso en la investigación. Bueno, por último hay una investigación experimental que, como decíamos, que puede ser transversal o longitudinal. La investigación transversal recopila datos en un momento único, que pueden ser exploratorios, descriptivos o correlacionales, y los longitudinales, que son los que recaban los datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar diferencias acerca de la evolución del problema, del fenómeno y las causas y efectos que se pueden plantear, que puede ser de tendencia, de evolución del grupo y de diseño de toda una población. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que sea pues de ayuda para futuros estudiantes de la Facultad de Psicología en el área de investigación cuántica. Tengan muy buena tarde y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hasta luego.